A continuación, Así es la cosa. Así es la cosa. Les decía que me acordé en este momento de que el primer concilio es el concilio de Nicea. Más o menos es donde se da origen a la organización de eso que conocemos como la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. ¿Eso como en qué siglo es? Como en el... No, el primero, a finales del primero. No, Sí. está pronto, ¿no? Sí, claro, claro, porque en el... No está ahí ya no está ahí Tomás de Aquino. No, ya. de Aquino no, es posterior, mucho posterior. ¿Quién, Tomás de Aquino? Sí, claro. Porque el concilio tiene que haber ocurrido al amparo de un poder temporal. De romano en ese entonces. Sí. Y claro, no iba a ser antes de ¿cómo se llama? Siglo II. Todavía, imagínate, vamos a ver. La verdad es que mejor porque me meto en eso. Esa no es mi cantina. Mejor. No me meto en eso porque esa no es mi cantina. Eso me pareció ir a Memo Villegas, ¿verdad? Esa no es mi cantina. Pero, sí, no, lo que no quita, vamos a ver, alguna vez alguien me puso a decir en un discurso, alguien que me ayudó en la universidad, creo que fue un discurso, un texto escrito, no me acuerdo, que las instituciones más viejas de Occidente son la Iglesia Católica, la Corona Inglesa y la universidad. ¿Cuál universidad? La universidad. Bueno, a lo mejor no es cierto exactamente, pero el hecho de que me lo hayan sugerido quiere decir que a lo mejor sí. Y claro, instituciones... Sí, porque la primera universidad se fundó en Bolonia, no sé cuándo, por lo menos que se sepa, pero antes había instituciones que merecían el nombre de universidad. Sí, claro, la misma biblioteca de Alejandría. Eran más universidades que muchas de las que tenemos aquí. Que la Justo Orozco, por supuesto. pero no, claro. Es que es obvio, una biblioteca de esa envergadura en esa época tenía que reunir a gente que en últimas acababan... Tenía una academia para la cultura, claro, la preparación, claro. no, ni duda. Bueno, digamos, y ya que lo decís, ¿existiría en ese mundo inicial otra biblioteca como la de Alejandría? No es posible saberlo, sin embargo es difícil asegurarlo. Sí. Claro, tal vez en China, vamos a ver, hay cosas... Yo digo tal vez en Grecia. Bueno, sí. A pesar de que ya Grecia no era Grecia. Sí. Ya era un poco Naranjo o San Ramón. No, pero hay que tomar razón. En Grecia posiblemente, pero posiblemente hubo un centro de cultura por los mismos filósofos que crearon una cosa. Pero es que fíjate que uno puede llegar a la conclusión de que mucho de lo que en Grecia o en la historia que pasa por ciencia o por conocimiento se debe al acceso que ellos tuvieron a la biblioteca de Alejandría. Bueno, sí. Pero la prueba es que de la biblioteca de Alejandría es que sale la Ilíada y la Odisea. Sí, eso es cierto. Sin embargo, hay una cuestión, digamos, que son la culminación de la cultura griega, ¿verdad? Química y biológicamente hablando hay un problema, ¿verdad? El material que constituye el corazón de una biblioteca antigua era perecedero. Los rollos estaban hechos de material que se podía... Que no era papel. Se podía... tampoco duradero como el papel, porque fíjese usted que el papel tiene unas limitaciones enormes. Sí. En Estados Unidos, por ejemplo, existe casi una psicosis con respecto al tema de los registros de propiedad, dado que
mucho, todavía mucho de lo que tiene que ver con la propiedad de la tierra, tiene que ver con los registros en papel del ejército de los Estados Unidos. Y eso es perecedero. Y sobre todo si se está enrollando y desenrollando, como el caso de... Entonces, la posibilidad de conservar una cosa tan grande durante mucho tiempo era muy limitada también. Había que saber un poquito de química y de No, y la microbiología. verdad es que no sabemos qué es lo que había o qué fue lo que ellos pudieron leer los griegos en la Biblioteca de Alejandría. Probablemente muchísima de la sabiduría egipcia ya se había perdido por las razones que vos acabas de Claro, sí, eso. por el material en que estaban consignados. Y es que también hay un tránsito de ese conocimiento hacia Roma, de Grecia hacia Roma, porque le robaron hasta la mitología, cambiaron los nombres. Pero me estaba acordando a propósito de eso de la Ilíada y de la Odisea. Nosotros también tenemos un antecedente de la Piapia, Aristófanes, bueno, el primer Piapio de la historia. Claro. Pero fregues. Ya, Estoy tratando de hablar en serio, ¿verdad? ya, pero yo estoy Bueno, hablando en serio. entonces de él los que se guardaron fueron los piapiros. Claro, los piapiros, y es que a Beto se le olvidó eso. Los Sí, no, piapiros. eso Qué es- barbaridad, que Aristófanes más irrespetuoso. Tremendo. Ay, No le cortaron la lengua, ¿no? Sepamos. Bustin es el que respetuoso dice con Platón en la- que se conocen 13 o 14 de las 90 y pico de obras de Aristófanes, ¿verdad? Sí. No, usted Hombre, recuerde tremendo. justamente en El nombre de la rosa, mucho de la trama gira alrededor de la búsqueda de un libro, de un texto de uno de los grandes, de Platón. En el nombre de la rosa. Sí, 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 de sí, Platón. sí. Sócrates, De Sócrates. de Sócrates. De Sócrates, sí, Pero sí. texto de Ya me Só- acordé. sí, Sí. bueno. Bueno, No, así como digo Menem, ¿qué dijo? que había leído los originales de Sócrates. Menem. Sí, el sí, el argentino. presidente de Argentina se le atribuye una de esas Sí, sí, sí. Realidades. como Monterroso, el guatemalteco, del cuento famoso aquel del dinosaurio, ¿verdad? Que tiene solo 7 palabras, que una vez alguien le preguntó a alguien que si había leído El dinosaurio de Monterroso, y eso lo cuenta Monterroso mismo. Dijo, no, pero ya lo empecé. ¿Cómo? ya empecé a leerlo. ¿Qué es la fama que le dan a esa frase de Monterroso? Cuando despertó el dinosaurio aún estaba ahí. Sí, sí. Yo no sé, yo he tenido una discusión sobre eso. No, es muy, Yo he es muy leído sugerente cosas mucho mejores que esa. Bueno, en ese tipo. pues sí, así, en colombianos, en latinoamericanos, Sí, sí. cosas mucho mejores que Lo que, Lo que no quiere decir que Monterroso no tenga cosas maravillosas, ¿verdad? no, Pero esa frase no. y una discusión que tuve yo con un periodista cultural nuestro es que un día se dejó decir que es el cuento más corto que nunca se ha escrito en español. Usted se ve que antes de ser comentarista literario en la prensa deberías haber leído un poco. ¿Cómo? Le dije, Sí. Y se enojó conmigo, muchísimo. Yo creo que todavía me cuesta mucho hablarme. Porque le demostré que había multitud de mini cuentos con menos de 7 palabras. Sí. Existen y son. Claro. Pero lo que pasa es que es muy fácil echarse el cuento. El más corto de los cuentos que se han escrito en español es mentira, eso no es Es cierto. mentira. Pero hay buenos, razonablemente buenos, con menos palabras que esa. Y no voy a mencionar ninguno para no ofender a nadie, pero... El más corto de todos los cuentos es Había una vez Truz. Entonces, pues sí. Y es tan viejo como los otros. Claro. No me venga Monterroso a decir que... Sí. Es más ingenioso que
Que Que el del dinosaurio. Claro, por lo menos. Bueno, aquel otro que dice nada más simplemente esto, es solo diálogo, un cuento corto que es puro diálogo. Lázaro, murió tu gemelo. Es más corto el otro. Había una avestruz. No, tiene 4 palabras. Lázaro murió, Murió tu gemelo. Otro milagro que se va al diablo. Sí. Pero bueno, la verdad es que... Pero es un No, cuento... pero el milagro pero- no quería decir que iba a ser a vivir al perpetua. No. No, entonces no un exceso del no, bueno. no, el cuento que yo menciono dice eso, Lázaro, murió tu gemelo. Bueno. Porque claro, todo el mundo olvida que el cuento de Monterroso tiene un título, El dinosaurio. Sí, claro. Y este que te conté se titula En Betania. En Betania. Bueno, ¿y por qué? No, esa historia. Lo delicado es eso, que haya habido, que Monterroso lo contara, alguien que afirmara que había comenzado a leer el cuento de Monterroso, El dinosaurio. Deletreaba, parecía el cuento tuyo del aprendizaje del inglés, ¿no? Sí. En fin. No, Alberto, qué terrible es la vida cuando se trata de hablar de libros, ¿verdad? Qué tranquila sobre todo, ¿verdad? ¿Ah? Qué tranquila. No sé, yo sufro por los que se perdieron, muchos libros que se perdieron, ¿Vos sabés pero que- sufro más por los que no se perdieron y ellos nunca se dieron. Vos sabés ahí. que yo me equivoqué otro día. Yo no tengo más que un libro de Burte y son 2. Son 3, don Alberto. Bueno, en lo que yo busqué, parece que son 2. Voy a buscar en la red para ¿Vos no saber te cuál- acordaste de No, los es que títulos? mi tragedia consiste en lo siguiente, don Alberto, que después de haber hablado con usted, digo buscarlos y no los encuentro, y estoy pensando quién diablo me Es los que yo birló. también sería buscar y encontré que son 1 T. Ve, qué raro, bueno, alguien me los birló, porque yo tenía los 3, como le dije, 2 en español y uno Es en lo que se inglés. llama birloque. Por arte de birló que me los birlaron, claro. Se desaparecieron. A todos nos han birlado libros, ¿verdad? Ah, no, claro. Uy, mira. Y por dicha, porque A si, mí- no, si no yo estaría aquí. No sería raro Yo que el confieso- mío esté encerrado en la biblioteca de Roberto Fernández. Puede ser. No, yo confieso que a mí cuando sí me produce una rabia tremenda es cuando de una colección se roban uno. Ah, bueno. Y A mí entonces robaron me la dejan incompleta. el segundo tomo de los 4 tomos de la comedia humana de Balzac. No, a mí una sí. persona que fue socia mía y todo, no voy a mencionar el nombre, ya murió. Sí, me Se salvó por la muerte, lo salvó. me virlificó. La muerte lo salvó del vituperio. Sí, así es. De una colección y me dejó trunca. Y una secretaria mía me robó el segundo tomo de Una historia universal. Imagínate. Bueno, a mí lo que más rabia me ha dado con libros que se me han ido es esto. Haberle hecho un préstamo de varios libros a una persona y simplemente se olvidó de ello y yo por cortesía nunca le dije nada. Y pasaron muchos años y ya yo me había adaptado a la realidad de que para mí esos libros no existían. Y desde luego, libro que no existe, y ya yo me acostumbré a que no exista para mí, pues me estorbaría. Y no vienen a devolvérmelo después de 20 y pico de años. Yo tenía ganas de Ya cogerlos no te calzaba. y de tirárselos por la cabeza, pero había sido la descortesía máxima. Pero ¿qué diablo viene a hacer ese estorbo después de tanto tiempo? Y la verdad es que hasta cierto punto ese es el agradecimiento que se gana quien le roba a uno un libro, porque después de no sé cuánto tiempo ya tenerlo estorbaría. Yo tengo ese libro que... Además, hay un peligro muy Es grande. una bonita filosofía esa. Cómoda, además, Sí, porque sí, el tamaño claro, de las claro. bibliotecas... La, Además, la filosofía cuando del tie- olvido. Cuando tiembla uno debe pensar en eso, ¿verdad? Y yo experimenté eso, pero no en carne propia, sino que había una biblioteca instalada en un 5º piso o 4º de un edificio de la universidad. Y a nadie se le había ocurrido preguntar si los ingenieros habían calculado
la estructura de ese piso para soportar una biblioteca Hay como que ver esa lo que había. pesa. Y un día se vino un socollón y casi se trae abajo el edificio. Hubo que salir corriendo a bajarla. Y luego, ¿qué hace uno con...? Bueno, eso pasó una ¿Y vez. qué biblioteca era? Era la biblioteca De Alejandría. que estaba en el último piso del edificio de Ciencias Económicas. Si no me equivoco, era la de Derecho, ¿verdad? Pero a la ¿Se entrada. acuerda que hubo un tiempo que... A la entrada. Es decir, Sí, en el edificio de la... sí, sí, de Cien- de los primeros. Bueno, donde es la biblioteca que llaman Luis Demetrio Tinoco. No. La biblioteca tiene que es una biblioteca nueva, que es De expansión Ciencias de la... Económicas. No. Esa es No, pero esa fue hecha con propósito de Sí, biblioteca. en esa todo está Sí, calculado, está digamos. calculado. En la Carlos Monge ocurrió que hubo un problema, hubo que eliminarle un piso por una razón diferente. Resulta que se construyó con esa finalidad, pero en un temblor hubo un problema serio y descubrieron los investigadores que en el transcurso de la construcción, alguien que merece un monumento por idiota, en una columna había colocado provisionalmente unos pedazos de papel de ese que envuelve, de las bolsas de cemento. Sí. Y cuando Pesadísimo. continuaron se le olvidó quitarlo. Y desde luego dejó la columna vulnerable, muy vulnerable, tanto que hubo que Fíjate. ese es uno. Pero la biblioteca de la Facultad de Derecho actualmente está en el edificio de la Facultad de Derecho. Y también ahí, hasta donde sabemos, las cosas se calcularon para que fuera una biblioteca. ¿Verdad? Está Fíjate arriba. que, bueno, por supuesto que yo no estoy hablando de esa magnitud, pero sí tenía bastantes libros en mi biblioteca y se me empezó a hundir el piso de esa casa. Y entonces un gran amigo mío, el ingeniero Ricardo Soto, quitaron todos de luego, yo no estaba, había salido de viaje y él me llamó por teléfono y me explicó y entonces levantó el piso y hizo una chorrea, es decir, lo hizo sordo y volvió a poner en el piso Sí. para que se pudiera, porque se estaba hundiendo. No, Es decir, claro. es que esas construcciones de antes eran huecos, ¿no? Y ponían las reglas y después... Además, era. todos hemos experimentado esto. Trasladar 25, 40 libros de un lugar a otro en cajas y se nos ocurre meterlo en una sola. No. El burro que lo va, carga, ¿ah? qué va. ¿Cómo pesan? ¿Ah? Sí. Claro, y sobre todo a ciertos libros que son muy malos, ¿verdad? Además, no dan ganas de leerlo, entonces pesan más todavía. Pero bueno, esa historia del libro sí es interesante. Yo sufro por los que no se por los que se perdieron, pero también muchos cuando me doy cuenta que estoy terminando un libro que era una basofia, todavía me da más cólera. Y yo nunca lo rompo. Sigo respetando la forma. Yo pero leo solo 20 hubo páginas uno, más o menos. Hubo uno. Una vez estaba leyendo yo un libro de un humorista francés, Cabana. Bastante bueno, había leído una, dos, tres cosas. Y en este libro comentaba la mitología del cristianismo, ¿verdad? Y decía, unas barbaridades tan serias. Yo creo en la libertad de pensamiento, pero era demasiado. Entonces yo recuerdo que de pronto, sin que me diera ninguna reflexión, yo hice así con el libro y tuve la fuerza necesaria para partirlo en dos y con una técnica que se la desearía al mejor de los jugadores de la Liga Nacional de Básquetbol, los clavé los dos pedazos en el basurero para siempre. Pero estás hablando de eso, que yo chiquillo me acuerdo de uno de los anuncios de aquel de los ejercicios de Charles Atlas. Era que agarraba un directorio telefónico de Nueva York y hacía
Ah, cierto, claro. Ese era uno de los anuncios. Y todos los chiquillos, claro, empezamos con los ejercicios de Charles Atlas. Y tratando de romper el directorio de San José. No. Yo lo que rompí era la nota que me mandaban del edificio metálico. No, yo sí recuerdo esta novelista austriaca que le dieron el Nobel hace como 5 o 6 años. La noticia del Nobel se apareció en los periódicos. Yo estaba en Buenos Aires y apareció la noticia de que señor. Entonces, ese mismo día fue a una librería Buenos Aires que me da cerca del hotel y lo tenía, ya lo tenían en exhibición. Entonces compré el libro, la señora, y me fui al hotel. Cuando salí del hotel para coger el avión volver a Costa Rica, dejé el libro, la señora, en una gaveta del hotel. A ver si pues algún desapunto. Junto con la Biblia. Junto con la Biblia. La señora Era el Jelinek. mamarracho más grande que he oído en mi vida. Dicen que hay que aterrizar, pero bueno. Oye, a propósito, antes de aterrizar, yo sé que vos haces más o menos lo mismo. Yo leo 20 páginas y si no me gusta, al carajo. Ay, claro. Sí. No voy a seguir sacrificándome, ¿verdad? Porque, ¿por qué? Pero a veces Yo dejo muchos libros medio leer. a veces tú no estás tan aburrido que llega a las 100. No, yo nunca he llegado. Bueno, dice que hay que aterrizar. Bueno, aterricemos.